Estamos ante la última clase de estas que hemos estado dedicando al sufrimiento y a Job. Como ya explicamos, no hemos hecho un estudio, digamos, expositivo del libro de Job, sino que nos hemos planteado preguntas relacionadas con el sufrimiento y hemos ido de la mano de alguien que sufrió mucho para ver cómo afrontó todo este tema. Y llegamos al final, en el cual nos preguntamos, ¿cómo voy a seguir adelante? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo voy a acabar esta situación? ¿No? Y en primer lugar, lo que tenemos que reconocer es que no nos queda otra que afirmar que vamos a tener sufrimiento, que vamos a sufrir, que vamos a pasar por ahí. No sabemos con qué intensidad, con qué duración, no sabemos con qué fuerza, pero sabemos que el sufrimiento será algo parte de nuestra vida. Lo que no hemos llegado a la conclusión estudiando a Job es que ese sufrimiento sea el elemento que nos haga crecer o que nos haga mejores. Lo que sí hemos llegado a la conclusión es que es un paso necesario, que significa que estamos vivos, que significa que estamos, digamos, en marcha. Viendo a Job, no hemos llegado a esa conclusión tampoco de que el sufrimiento sea una bendición de Dios para mostrarnos un camino especial. No es eso a donde hemos llegado, sino que todo esto es parte de nuestra vida. Hemos hablado del sufrimiento, hemos hablado de sus aspectos, de las dudas que se nos generan cuando estamos sufriendo, dudas respecto a nosotros, nuestras creencias e incluso respecto a Dios. Sabemos que nos puede crear ansiedad, nos puede crear frustración, nos puede crear depresión, pero ¿cómo salir? Bueno, un poco de eso es de lo que hemos estado hablando. Y hoy vamos a centrarnos en cuál es la alternativa. ¿Qué hay que yo pueda hacer? La verdad que algunos como yo lo que queremos es solucionar todo por nosotros mismos y con nuestras fuerzas. Vamos a pensar qué es lo que hizo Job y cuál fue su situación. El libro, la verdad es que no nos da unas soluciones claras, porque él habla de los diálogos del sufrimiento alrededor del sufrimiento injusto, Pero lo que sí sabemos es que al final Job, digamos, ha aprendido una lección. Dice en el texto de Job 42:6, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Nos lo presenta como que es lo que ha resuelto los problemas a todo el sufrimiento que él tenía. Que Job pasó su sufrimiento y que su estado final fue incluso mejor que el anterior. Dice en Job 42:10, el Señor le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido suyas. Pero ¿cómo llegar a esa situación o qué es lo que nos aporta? No hay una clara debate, no hay una clara solución a ese pensar, ¿no? Cómo resolverlo. Hay un término que estudiamos y que se escucha muy a menudo, aparece en miles de libros de autoayuda y en muchas predicaciones, que es el término de resiliencia. No sé si lo conoces, pero te lo voy a explicar. Es una palabra que viene del mundo de la mecánica, donde esto era la capacidad de un material elástico para absorber y almacenar la energía de deformación. Para que lo entendamos, el ejemplo típico es un muelle, cuando lo estiras se deforma y cuando lo sueltas vuelve a la posición original. De ahí ese término pasó a la psicología y ahora los psicólogos lo definen como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Otra definición es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante tragedias, traumas, amenazas y un estrés severo, o en nuestros términos, tener esperanza a pesar de las circunstancias. El mundo busca esperanza y trata de encontrarla donde puede. Bueno, la resiliencia parece que es esa situación a la cual iríamos cuando nos sobreponemos de esos problemas, de ese sufrimiento. Nosotros tenemos diferentes respuestas a esto que iremos viendo. Job, y en él vemos cómo él, aunque había veces que quería ignorar el sufrimiento que tenía, la dureza de la situación, le volvía a la realidad y era consciente de lo que estaba pasando. Aunque algunas experiencias de dolor y sufrimiento no se pueden evitar, es necesario pasar por ellas y no todas las personas reaccionarán igual al mismo sufrimiento. Algunas terminan abriendo caminos de crecimiento y de resiliencia, mientras hay otras que quedan atrapadas en el fango del dolor. En el libro de Habacuc nos muestra cómo vivió él. Y en ese cántico que hemos cantado tantas veces que dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor. Habacuc 3, a partir del 17. La alternativa al dolor y el sufrimiento, cuando a veces es irremediable, como en el caso de Job, es la capacidad de resistir, la capacidad también de adaptarnos a esa situación y superar las situaciones construyendo, pues, lo que llaman personalidades resilientes, abrazados a Dios, buscando su ayuda, buscando su dirección en medio de la tormenta. También el apóstol Pablo nos lo cuenta de otra manera diferente. En Romanos 8, 18 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia y lo aguardamos. Pablo es tremendo, ¿no? Dándonos muestras de cómo se puede ser feliz a pesar del dolor. Y todos recordamos ese episodio en Hechos 16, cuando está en la cárcel, allí en la cárcel de Filipos, está prisionero en unas situaciones que no quiero ni imaginar y que tampoco vamos a describir, en las cuales no se le ocurre otra cosa sino cantar. ¿Qué había en ese hombre para que pudiese mostrarse así en medio de las circunstancias en las que él se veía en ese momento? Y él lo explica, es la fuerza del resucitado obrando en su vida. La experiencia tan potente de fe que el apóstol tuvo y que transformó su vida y transformó su dolor. Dice que lo ha considerado todo como basura por amor a Cristo, por conocerlo a Él, por el poder de la resurrección, así como para participar en sus padecimientos. Todo ello, en lugar de angustiarlo, le hace pues seguir peleando y ir hasta el final de la meta, que dice en su texto. Filipenses 3 podemos leer más o menos este texto. Pablo habla a los corintios también del consuelo que hay en Dios. Dice: alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación y quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4. Y al final de la carta a los filipenses, Pablo también dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6. Hallar este tipo de consuelo puede sernos de gran ayuda a la hora de sobrevivir en medio de las dificultades. ¿Hay algo que pueda eliminar el sufrimiento para siempre? Esa sería la pregunta. ¿Qué pastilla nos podemos tomar para que desaparezca? Bueno, Jesús lo que dice es que bienaventurados los que lloran, que entendemos son los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Juan en Apocalipsis nos da una esperanza tremenda, diciendo en Apocalipsis 21: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. La esperanza a la que apuntamos como cristianos es la transformación de todas las cosas por medio del poder de Dios. Aquel día último, cuando venga en gloria y haga los cielos nuevos, la tierra nueva, allí donde no haya dolor, donde no haya sufrimiento, donde se quiten las injusticias, donde se quiten los abusos, un lugar donde nuestras lágrimas sean secadas, sean limpiadas por nuestro propio Señor. Terminamos preguntándonos por qué murió Job feliz. Llegamos a la conclusión de que murió feliz por lo que dice el texto: vivió 140 años más después de todo aquello, colmado de días, y vio hasta sus descendientes, cuarta generación, y fue bendecido con muchas riquezas. Eso pone en el texto bíblico. Llegar a viejo y rodeado de la familia, bendecido económicamente, ¿quién nos apunta a ese final? No debemos cegarnos ni pensar que como Él recuperó todas las cosas en la vida, eso es lo que nos va a pasar a nosotros cuando estamos sufriendo. Tampoco pensar que las nuevas cosas que consiguió Job hacía que ese sufrimiento anterior fuese
más soportable. Él sufría grandemente cuando estaba sufriendo y eso no podía sustituir lo que había perdido en el sufrimiento ni el dolor de soportarlo. Si nuestra conclusión fuera que al final Dios nos colmará de bendiciones, que esas bendiciones llegarán además en nuestra vida, creo que nuestro discurso sería muy parecido al de los amigos de Job, y no es esa la enseñanza. Job encontró descanso cuando exclamó que había descubierto a Dios, que había tenido ese encuentro con el Señor, cuando aún en medio del desastre había podido experimentar la presencia de Dios de una manera tan sublime y profunda que reconoce que hasta ahora que solo de Él lo conocía de oídas, ahora finalmente había tenido la oportunidad de encontrarse directamente con Él. En su historia vemos una clave para nuestra fe en medio del dolor y el sufrimiento, lo que cambia por completo la situación de Job, que no es la recuperación de su estatus, ni las riquezas, ni siquiera la de su familia, sino ese encuentro verdadero con el Señor. ¿Resiliencia es la respuesta? No, la respuesta que tenemos que dar es la esperanza en Cristo y eso es lo que nos ayudará. Tenemos que decir que nos llegarán las crisis, nos llegará la desesperación, nos llegarán las pruebas, por lo que debemos estar preparados. Eso es lo que dice el texto bíblico en 1 de Pedro 3:5. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia en todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y acabamos con dos claves últimas para terminar y tener en cuenta para ver, la salida en estas situaciones. La primera en 1 de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Y aprendamos también a buscar la salida con Cristo. Filipenses 4:19. Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en la gloria de Cristo Jesús. ¿Crees que estás en una situación de sobrepasar una crisis? ¿Necesitas ayuda y lo que necesitas es prepararte? Bueno, es de todo esto de lo que hemos estado hablando en todo este tiempo, es de lo que hemos estado analizando. De hecho, si conoces a Cristo, deberías tener ya una esperanza. Y conocer a Cristo es lo más importante que te va a poder ayudar a salir y salvarte de esta crisis. Él será el que te acompañe, lo hemos visto en varias clases, te ayudará a pasarla. Pero también aprovecho esta clase para decir que si no conoces a Cristo, si todavía no has decidido depositar en Él tu confianza, tienes hoy esa oportunidad. Piénsalo, ora por ello, trata de reunirte con el Señor hablando con Él. Y si no sabes muy bien cómo hacerlo, ponte en contacto directo con nosotros, con el pastor de la iglesia y danos la oportunidad de que podamos acompañarte. Las crisis es mejor pasarlas en compañía y no hay mejor compañía que la del propio Espíritu Santo y nuestro Señor. Acabamos diciendo que el Señor nos ayude en cualquiera de estas crisis, en cualquiera de nuestros sufrimientos. Tenemos confianza en Él y sé que Él te va a ayudar. Que Dios te bendiga.